Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de febrero de 2018. En datos económicos para la jornada, tenemos unos indicadores de confianza económica en la zona euro. Si bien es cierto, hubo un descenso, estos indicadores siguen siendo altos en un contexto histórico. No solamente tenemos indicadores de confianza en la zona euro, sino también sobre climas de negocio y confianza del consumidor. Con relación a Europa, algunos indicadores de inflación ya del mes de febrero en sus cálculos preliminares muestran a España recuperando algo de tracción en, en la medición de precios, incrementándose el 1.1% en los últimos 12 meses, luego de haber registrado una inflación de solamente 0.6% en la última medición. Y en Alemania, la inflación se moderó un poco más de lo esperado, pasando del 1.6 al 1.4%. Nos adelantamos un poco a lo que manifestaba el presidente del Banco Central Europeo, afirmando que tal vez la capacidad instalada sin utilizar, o como se conoce más técnicamente, la capacidad ociosa en la zona euro puede ser un poco superior a lo estimado inicialmente y que esto en cierta medida podría hacer que el Banco Central Europeo mantenga esa idea de paciencia y de ser muy conservadores al momento de hacer los anuncios de retiro de los estímulos monetarios. Acá, interesante de todas maneras ver que Mario Draghi reiteraba que la dinámica económica de la zona euro sigue estando muy fuerte, por lo tanto, veía que esta capacidad ociosa iba a ir lentamente reduciéndose con el tiempo. En los Estados Unidos, varios datos relevantes. El primero de ellos, sin duda, es el testimonio que va a realizar Jerome Powell en la Cámara de Representantes. Acá, pues, tal vez lo más relevante tiene que ver con si mantiene o no ese discurso de gradualismo. Esto es lo que el mercado ha asumido desde que fue designado como próximo presidente de la Reserva Federal y eventualmente estar muy pendientes pues a que va a ser la primera vez en que va a realizar este tipo de declaraciones tan abiertas, si el mercado llegara a utilizar alguna de sus frases de manera, digamos, equivocada, entre comillas, o digamos que Jerome Powell no pueda tener en cierta medida pues toda la cancha que ya tenía Janet Yellen pues para realizar este tipo de intervención sin generar pues mayores movimientos en los mercados de capitales. Veremos si esto es así. Será pues ese testimonio hacia las 8:30 de la mañana y veremos sobre todo lo más importante, la sesión de preguntas y respuestas. Hacia las 8:30 tendremos la publicación del discurso y hacia las 10 pues él leerá ese discurso y estará abierto hacia preguntas y respuestas, que tal vez será lo más relevante de la jornada. Con relación a Estados Unidos, también algunos indicadores adicionales: inventarios mayoristas, órdenes de bienes durables, confianza del consumidor y colocaciones de tesoros T-bills, tesoros de corto plazo, por un total de 82 billones de dólares. Con relación a América Latina, Argentina tiene una reunión de Banco Central donde pues se espera que la tasa se mantenga inalterada y hacia el cierre de la jornada en Asia tendremos indicadores de PMI en China y cifras de ventas minoristas y de industria en Japón. Con relación pues a los anuncios, nos anticipamos ya un poco. Y pues ya mencionábamos el tema europeo. En los Estados Unidos el día de ayer inesperadamente se presentó una caída de las cifras de ventas de vivienda nueva a un mínimo desde agosto de 2017. Algunos sugieren que digamos que hay que tener cuidado con un posible enfriamiento del mercado inmobiliario. Aquí ya venimos pues varios trimestres viendo que el problema de este mercado es la falta de oferta y por eso pues se ha venido impactando en cierta medida los niveles de ventas o de unidades de vivienda. De todas maneras hay que hacer seguimiento acá. La mayoría de indicadores en los Estados Unidos siguen asegurando que el crecimiento o el auge económico se mantiene. Y en una señal considerada como positiva por parte de los negociadores mexicanos, uno de los negociadores estadounidenses viajó a Washington para consultas con la industria automotriz. Si bien es cierto, México aún no ha planteado su propuesta alternativa de lo que sería la normatividad de origen para este sector, este viaje de este negociador estadounidense pues genera expectativas favorables para lo que es esta séptima ronda de negociación. Nosotros somos muy cautelosos, no creemos que esto pues signifique algo, digamos, relevante. Con relación
América Latina, en México, Pemex publicó sus resultados peores a los que había anticipado el mercado, pérdida de 352 mil millones de pesos, algo así como 18 billones de dólares. El año pasado había tenido utilidad de 72 mil millones de pesos y esta pérdida se produce a pesar del incremento del 24% en los ingresos de la compañía. Obviamente, incremento de ingresos responden a básicamente el precio del petróleo que subió, la producción de Pemex cayó durante el último año a algo menos de los 2 millones de barriles día en promedio y pues acá pues está como en cierta forma en mora de presentar una mejor dinámica que era lo que había estado presentando en los últimos trimestres. Es decir, con esto se rompe en cierta medida esa mejora que la compañía venía mostrando en sus cifras financieras y pues de todas maneras para los inversionistas en estos títulos el tema de las utilidades, si bien es cierto es un factor de preocupación, lo más relevante para ellos es el apoyo que le da el gobierno mexicano a Pemex como una de sus principales compañías. Con relación a los mercados accionarios, esta semana había abierto con ganancias, pero hoy eventualmente estas declaraciones o este primer testimonio del presidente de la Fed en el Congreso, más específicamente en lo que es el comité financiero de la Cámara de Representantes, pues genera algo de como de precaución y en cierta medida uno ve algunos mercados con descensos. Japón, si bien es cierto, se valorizó, lo que uno mira en Europa es que está muy planos, muy cerca del 0%. Eh, por lo tanto, pues digamos que estas primeras horas de la jornada pues pueden ser un poco lentas desde el punto de vista de dinámica. El día de ayer manifestábamos que el fondo de inversión gestionado por Warren Buffett, Berkshire Hathaway, tenía un exceso de caja, una caja sin utilizar de cerca de 116 billones de dólares que había prometido hacer algún tipo de compras de, pues, de empresas, pero que la coyuntura de un financiamiento tan barato estaba haciendo difícil encontrar objetivos razonablemente atractivos. También el día de ayer en horas de la tarde se manifestó que podría hacer recompra de acciones del fondo de Berkshire Hathaway en preferencia a hacer un pago adicional de dividendos. La Unión Europea, por su parte, busca que las compañías digitales paguen impuestos no por el domicilio donde está la compañía, sino por el sitio de origen de las ventas donde se están produciendo y esto pues en una clara intención de reducir en cierta medida los beneficios tributarios que otorga estar domiciliado en Irlanda frente a otros países de la Unión Europea. Desde la parte técnica vamos a ver cómo las acciones continúan, la recuperación pues ya observada y anunciada también por nuestro indicador técnico. Nos ubicamos por encima ya del nivel de los 2.750 puntos y muy de cerca del nivel de los 2.800, que les recuerdo, nivel objetivo para el corto plazo en los futuros del Standard Poor's, dado que este fue un nivel de congestión en el que se mantuvo durante enero y a lo largo pues de este mes. Como vemos de manera estructural, también a largo plazo se mantiene el oscilador por encima de cero, con lo cual la tendencia positiva continúa y vemos una recuperación cada vez mayor en las acciones del mercado de Estados Unidos. En el mercado de divisas vamos a ver cómo en las monedas fuertes vemos que el dólar intenta ganar algo del terreno perdido, está ganando contra pues contra todas las monedas en este momento del G10, sobresale la caída de la libra esterlina de un 0,33% y el euro también cae un 0,22%, con lo cual el dólar está intentando recuperar algo del terreno perdido. Sin embargo, les recuerdo, pues llevamos ya casi 4 jornadas consecutivas de pérdidas para el dólar, con lo cual pues este sería una leve, digamos que un leve rebote al alza para el mismo. En las monedas emergentes el panorama es semejante, donde sobresale la caída del peso colombiano con un retroceso del 0,61% y del rand sudafricano del 0,94%, dos monedas que lideran entonces las pérdidas frente al dólar estadounidense a plena, pues digamos que apertura del mercado. Muchas gracias, Natalia. Con relación pues al mercado petrolero, estamos viendo ya esta semana el arranque un poco más normal a la expectativa de lo que sería la publicación de los inventarios API el día de hoy, para los cuales tienen una expectativa de incremento de 2.6, 2.7 millones de barriles. Para el día de mañana, la expectativa de mercado es de un aumento
de inventario de crudo de lo que es el Departamento de Energía de cerca de 2 millones de barriles. A pesar de esas expectativas de incremento de inventario, la jornada está arrancando muy cerca a los máximos del día de ayer o de las últimas jornadas, con un WTI cercano a los 63,5 dólares por barril. Arabia Saudita está reforzando su retórica para ayudar a la venta de su participación en Aramco. El ministro de Petróleo manifestó que la demanda mundial crece por encima de la oferta y además aseguró que la producción de su país para el primer trimestre de este año va a estar incluso por debajo de lo que está comprometido a hacer con la OPEP en ese programa de recorte de producción. Y por otro lado, la Agencia Internacional de Energía, si bien es cierto, está de acuerdo con que la demanda está creciendo de manera importante este año, 1.4 millones de barriles frente a lo que fue el año anterior. Lo más interesante tiene que ver con su advertencia que para finales de este año Estados Unidos estaría superando al principal productor actual, que es Rusia, y se constituiría en cierta medida en el número uno mundial con más de 11 millones de barriles día de producción. Esto es simplemente una alerta, como hemos mencionado, las señales de precio hace que los productores de esquisto en Estados Unidos aprovechen la coyuntura para obtener las mejores rentabilidades. Desde la parte técnica, pues les recuerdo, tenemos una señal de tendencia al alza desde el 22 de febrero, con lo cual pues vemos la continuación, ya se ubica por encima de ese soporte que analizábamos la jornada anterior de los 62 dólares con 82 centavos, con lo cual vemos una fuerza en esta tendencia y ya se ubica dentro del canal lateral que veíamos, se consolidó los precios del petróleo durante el mes de enero entre los 62 y los 65 dólares el barril por el momento, mantener muy de cerca monitoreado este canal lateral para el corto plazo y recordar que pues nuestro nivel de entrada estaría sobre los 62 dólares con 55 centavos. Los mercados de renta fija el día de hoy, como manifestábamos, muy pendientes de lo que será el testimonio de Jerome Powell, por eso sus tasas de rentabilidad no han sido modificadas de manera importante durante las últimas 24 horas. Tasas de tesoros a 10 años en niveles del 2,88%, casi que inalteradas frente a los niveles que teníamos antes de las publicaciones de las minutas el pasado miércoles. Acá, pues relevante, como mencionábamos, era ver el tipo de declaración que va a dar Jerome Powell. En teoría va a mantener el tema del gradualismo, pero como siempre el mercado se toma o, digamos, toma algunas declaraciones y le da mayor relevancia a otras, a pesar de que el mensaje sea neutral, el mercado puede tener algún tipo de reacción inesperada. Hay que estar muy pendiente de esta parte. Otro miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Randall Quarles, manifestó, se mostraba muy positivo sobre la dinámica económica, incluso afirmó que había riesgos al alza en lo que serían los pronósticos de crecimiento y que eventualmente esto podría tener impactos en la política monetaria. Incluso en caso de que las empresas dinamizaran sus niveles de inversión y se mejorara la productividad, podría incluso impactar lo que se considera como la tasa de referencia neutral de largo plazo, que actualmente para la Reserva Federal es cercana al 3%. Esto sí tendría impactos estructurales sobre la dinámica del mercado, pero pues es algo que hasta ahora la Reserva Federal está considerando. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Recuerden, 10 de la mañana hora colombiana, también la misma hora en el este de los Estados Unidos, tendremos el testimonio oficial del presidente de la Reserva Federal. En relación al hasta aquí, pues damos el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde pues para la jornada de hoy no hay publicaciones relevantes de datos económicos, tenemos una colocación de bonos ISAGEM por hasta 750 mil millones de pesos en una emisión tasa fija a 7 años y dos emisiones con cupón indexado de inflación a 12 y 30 años. También hubo publicaciones de resultados de compañías en Colombia, Avianca, Grupo Suro e ISA. Con relación a Grupo Sura, lo que hemos estado observando es una relativa estabilidad en la parte de ingresos y también la parte de gastos. Sin embargo, hay un tema tributario que, pues básicamente es una reversión de provisiones en términos comparativos entre 2017 y 2016, que hace que la utilidad, pues para el año 2017, el último trimestre, se vea muy positiva, con un crecimiento del 80%. Sin embargo, desde el lado operativo, las cosas
pues son relativamente estables, mayores aportes de lo que es Suramericana, o sea, la parte de seguros como tal, pero obviamente pues unos menores aportes por cuenta del método de participación en atención a los resultados de Bancolombia que se vieron afectados obviamente durante el último periodo. Acá, pues para destacar en términos relativos, simplemente nuestra visión o nuestro análisis del impacto total de las utilidades de Grupo Sura es relativamente neutral. Entendemos que ese tema de punto de comparación, la utilidad total, se ve muy atractivo. Esto puede dar algo de sesgo positivo en los datos, pero nuestra lectura general sobre este resultado de Grupo Sura es en términos generales neutrales. Recuerden, los ingresos de la compañía crecieron cerca del 1%, los gastos descendieron cerca del 1%, pero hay muchos temas acá que no son recurrentes, que desde nuestro punto de vista hacen una estabilización de ingresos y de gastos como la lectura más apropiada. Y pues hay un tema sin duda en la parte tributaria que los beneficia, que desde nuestro punto de vista, excluyendo todos estos temas, hacen que la comparación sea muy parecida o digamos los resultados sean muy parecidos entre los últimos dos trimestres. Recuerden que Grupo Sura ha estado expuesto en general a, digamos, un debilitamiento en algunos países donde hace presencia, como es el tema de México y Chile, que ha venido impactando en cierta medida las expectativas de crecimiento en los resultados financieros. Eso sí, hay que destacar que desde el lado de la eficiencia han venido obteniendo algunas mejoras, pero digamos que estas mejoras han servido para, en cierta medida, aplacar los impactos del estancamiento de los ingresos de los diferentes segmentos de negocio. En otros resultados corporativos fueron publicados los resultados referentes a Avianca, donde vamos a ver que pues la compañía reportaría entonces resultados ajustados a lo que fue la huelga de pilotos que transcurrió desde el 20 de septiembre al 14 de noviembre, frente a lo cual pues vamos a ver que aquí lo que vamos a observar son los datos ajustados que mostró la compañía, donde contabilizaron cerca de 62 millones de dólares por la huelga durante el cuarto trimestre del 2017. Los ingresos operacionales ellos muestran un aumento del 15,2% entre trimestres, ya que la compañía registró mayor tráfico y un factor de ocupación positivo en lo que fueron los últimos 2 meses del año. Sin embargo, al analizar los indicadores financieros sin ajuste, muestran una caída total de los pasajeros del 13,7% y una caída de los RPKs del 6,9%, que muestra entonces la ganancia por kilómetro volado y que pues retrocedería entonces un 7%, lo que muestra el impacto que tuvo la huelga realmente en los resultados financieros. Se ve un aumento en los costos de combustibles a su vez de cerca del 17%, donde pues, realmente la utilidad operacional, a pesar de que aquí muestra un avance del 23,6%, retrocedería un 27% para el trimestre, que se ve reflejado en lo que sería el EBITDA que pues vemos cae un 12,5%. Digamos que en estos resultados es el único indicador que no muestra un ajuste, por lo cual pues sí vemos que el impacto no solamente por ese aumento en los combustibles, sino a su vez en el retroceso en los ingresos de pasajeros, pues afectaría la utilidad operacional para el trimestre. La utilidad neta ajustada muestra un aumento del 51%, pero realmente pues se ubica en 14,7 millones de dólares, que sería un retroceso del 44% frente al cuarto trimestre del 2016. Pues como vemos y como se esperaba, los resultados para el cuarto trimestre fueron realmente impactados por el evento externo del paro de pilotos. En términos anuales, los resultados pues sí se mantuvieron relativamente estables, pero pues como ya lo veníamos observando, la acción igual nosotros nos mantenemos con nuestra recomendación de compra, dado que consideramos que en cierto grado ya se ha descontado parte de este impacto que pues se preveía como natural para los resultados financieros, con lo cual pues la acción podría entonces mantenerse relativamente estable durante la jornada de hoy. Pasando con el análisis del Colcap, vamos a ver cómo la jornada anterior se mantuvo la tendencia positiva para el índice. Ya estamos muy de cerca de ese nivel de los 1530 puntos, muy en línea con la tendencia positiva que fue anunciada por el indicador en mediados de febrero, y pues se llevaría entonces el ataque a este nivel Fibonacci de los 1530 durante la jornada de hoy. El día de hoy pues ya fueron publicados los resultados de ISA y esperamos a cierre de mercado también los resultados de Nutresa.
Pasando con lo relacionado con el peso colombiano, vamos a ver cómo este tuvo una jornada también a la baja. Vemos una apertura ligeramente al alza, pero pues sobre ese nivel una vez más de los 2.850 pesos. Se ubica sobre esta tercera banda del indicador dentro de una tendencia negativa, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y sería pues, relevante monitorear lo que serán los niveles de los 2.862 y los 2.876 pesos para el mercado intradiario. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, veíamos entonces una apertura al alza en términos de tasa sobre el 6,14. Vemos entonces que continúa la tendencia positiva, se mantiene dentro de la segunda banda del indicador. De manera estructural también nos mantenemos positivos y al alza en términos de tasa, y por el momento monitorear lo que sería un posible ataque a esta primera banda sobre el 6,16. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse a las 8 de la mañana por redes sociales. Feliz día para todos.